aquí, como sabéis, estamos haciendo una serie de estudios del profeta Eliseo y hoy seguimos también con una historia que tiene muchísima enseñanza, ¿no? Es una historia en la que aparecen muchos personajes, es como una obra de teatro con hechos reales, basada en hechos reales, en la que se van apareciendo una serie de personajes y vamos a ir aprendiendo detalles y actitudes de algunos de los personajes que van saliendo en esta obra, ¿no? No sé si os suena a alguno de vosotros, quizás a los más jóvenes quizás no, a los demás sí. El nombre de Frank Sinatra sí nos suena, ¿no? Y a los jóvenes también, ¿no? Es muy famoso. Era un cantante estadounidense que, bueno, era un cantante bastante bueno que le pusieron por apodo La Voz. O sea, que era bastante bueno, ¿no? Y él cantaba una canción, dicen que fue una de las canciones más versionadas, que ha cantado más cantantes en el mundo, ¿no? Y a mí realmente me gusta la canción, me encanta, ¿no? Me la pongo siempre que puedo en el coche. Y la canción, más o menos, la letra dice que yo he pasado circunstancias en mi vida difíciles, fáciles, he llorado, he reído, pero me siento orgulloso porque he vivido a mi manera. Eso le gusta al mundo, ¿no? Oye, yo quiero vivir a mi manera, yo quiero hacer las cosas a mi manera, como yo creo, como yo pienso, como yo creo en mi razonamiento que lo estoy haciendo bien. Y digo esto porque el título del pasaje de hoy yo lo he titulado No a mi manera. No como yo quiera, Señor, sino como tú. Y uno de los personajes que vamos a ver en la obra de teatro, por decirlo de alguna manera, de los personajes que van saliendo, tuvo ese error, ¿no? El de intentar obtener la salvación a su manera. El Señor se lo había planificado y él hizo todos los pasos, pero al final quería hacerlo a su manera, ¿no? Menos más que el Señor es misericordioso. Ahora vamos a ver la historia. Me gusta Eliseo. Yo creo que esta es la 10ª predicación del profeta Eliseo. Me gusta porque es un personaje importantísimo. Era amigo de reyes, era amigo de jefes del ejército, como ahora vemos la historia de hoy. Pero sin embargo él vivió humildemente. Ni siquiera en la obra de teatro de hoy, en la historia de hoy, quiere ser protagonista principal. Deja el protagonismo a otro, quizá a una niña, o quizá a Naamán, que es probablemente el protagonista, ¿no? Pero el que lleva la palabra de Dios es Eliseo. Y él ni siquiera sale a la escena, ni siquiera sale al escenario, no se le ve. Me gusta su humildad, ¿no? Me enseña mucho porque va contraria a lo que cada persona y el corazón humano tiende al orgullo, a la representación. Y yo aprendía cada vez que estudio Eliseo, aprendo el quedarse en el segundo término o más para atrás, aunque sea el protagonista principal, ni siquiera sale a la escena. No a mi manera, lo he titulado. Nos vamos a ver el pasaje. Vamos a leerlo, que está aquí. Segundo libro de los Reyes, capítulo 5, los versículos del 1 al 14. Lo leo. Ponlo ahí, Rubén, por favor. Esta es la historia, no la vamos a leer. Vamos a ver cada uno de los personajes que van saliendo en la historia. En la Reina Valera, Rubén, por favor. Bueno, voy leyendo. Capítulo 1 versículo 1 del capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva
de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de la lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? ¿No seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Esa es la historia, esa es la palabra del Señor, que es la que vamos a comentar. El contexto histórico es que Siria era vecino de Israel y no eran buenos vecinos, no se llevaban bien, porque desde el reinado del rey David, Siria pagaba unos impuestos a Israel. Entonces, ahora en tiempos de Eliseo, Siria había crecido, tenía más poder, y lo que hacía es que hacía ataques en la frontera, atacaba las ciudades, los pueblos de la frontera, y se llevaba gente cautiva del pueblo de Israel a Siria. El versículo 2 dice: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. La sierva de Naamán, que era esa muchacha que habían llevado cautiva, había sido secuestrada de su casa, y curiosamente esa mujer, esa chica, era la única esperanza que tenía Naamán de curarse de la lepra. En esta historia, como he dicho, aparecen diferentes personajes, pero el primer personaje que vamos a estudiar es Naamán. Empieza el versículo 1 diciendo su nombre, Naamán. Y es curioso, ¿no? Porque la historia que vimos anterior de la sunamita, de Eliseo, la sunamita era una gran mujer de Dios y no se nombraba, no se decía su nombre. Sin embargo, a este personaje, a Naamán, lo primero que se dice es el nombre, Naamán. Podríamos hacer un estudio de la actitud de Naamán, ¿no? Y de cualquier personaje de esta historia. Naamán tenía, como dice el versículo 1, todo lo que este mundo puede dar. Cualquiera de nosotros puede ser Naamán. Y seguro que cualquiera de nosotros ha sido Naamán antes. Estamos bien, tenemos trabajo, tenemos dinero, gracias al Señor. En este caso, este personaje era el jefe del ejército de un país, el jefe del ejército de Siria. Tenía fama, quizá era el número 2 después del rey. La mayoría de la gente
desearía ser como él. Incluso, como hemos estado hablando de las redes sociales, si fuera de nuestro tiempo, tendría más seguidores que nadie, porque era el héroe nacional. Era el que había dado más victorias a su país en la guerra con Israel, ¿no? Cuando salía a las calles, los que hemos estado en el servicio militar, los que hemos estado en el ejército, sabemos las condecoraciones, ¿no? Cuando veíamos estrellas era un rango alto, cuando veíamos galones era un poquito más bajo. Pero este hombre estaba condecorado totalmente, había tenido muchísimos éxitos militares, ¿no? Pero tenía algo oculto. Aunque tenía todo lo que el mundo puede dar, dice la palabra del Señor que era leproso. Eso el mundo no se lo puede quitar. La lepra, la persona que tenía lepra en el tiempo de Eliseo, tiempos de Naamán, era considerado impuro. Esa persona no podía seguir viviendo en el sitio donde estaba. Tenía que irse fuera de su casa, tenía que irse fuera de su pueblo o de su ciudad, a vivir en un sitio alejado, cerca de los cementerios, en sitios donde no pudiera cruzarse con gente. La lepra corrompe el cuerpo y el pecado es como una lepra que corrompe espiritualmente. Por eso se puede hacer una similitud entre la lepra y el pecado. Naamán mantenía todavía su estatus de general, era todavía general, porque parece ser que su enfermedad no había avanzado. Estaba al principio. Si hubiera avanzado, ya no podía seguir siendo general del ejército. Tenía que haberse ido, ¿no? En Levítico 13 nos cuentan más detalles sobre cómo trataban a los leprosos en aquel tiempo, ¿no? Por si queréis leerlo en casa, Levítico 13 habla y desarrolla un poquito más el tema de la lepra. Pero seguramente los allegados de Naamán, sus más íntimos, sí conocían. Los que están más allegados a nosotros sí nos conocen mejor y saben de nuestra lepra y conocen de nuestro pecado. Los médicos ya le habían informado de su pecado y de la gravedad del pecado. Él ya lo sabía. Nosotros, hermanos, tenemos el problema del pecado cuando no conocemos al Señor, porque cuando ya hemos aceptado al Señor, el Señor ha solucionado ya ese problema. El pecado hace una barrera entre el Señor y nosotros, entre Dios y nosotros, pero Dios pone la solución. Quizás nuestros más allegados conozcan, ¿no?, la necesidad que tenemos. Y de esa manera podemos definir la vida de Naamán y la vida de muchas personas, ¿no? Incluso de cualquier persona que vive sin Dios. Cualquier persona que vive sin Dios es una persona que necesita curarse de esa enfermedad. Naamán buscaba la solución. Es curioso porque él era consciente de que era pecador, era consciente de que tenía la lepra, sabía dónde dirigirse, porque fue buscando a Eliseo, que era el portador de la palabra de Dios, pero luego quiso hacerlo a su manera. La salvación quiso que fuera a su manera. Bueno, es normal, ¿no? Quizás a nosotros nos pueda pasar también. Y más este hombre, era general del ejército, era el jefe de los ejércitos de su país, y él estaba acostumbrado a mandar. Él mandaba y lo obedecía todo el mundo. Por encima de él, en su rango, no había nadie nada más que el rey, y por debajo estaban todos. Y es normal que él dijera: esto se va a hacer a mi manera, ¿no? Pero hubo una sierva, ¿Puedes pasar, Rubén, por favor? Ahí está. Ningún logro humano es válido para la salvación. Él pensaba que sí. Había una sierva que quizás tuviera recuerdos desagradables de experiencia, que había sido secuestrada de su país, que fue la que habló realmente sin tener en cuenta que estaba en un país extranjero, sin tener en cuenta que estaba en una situación delicada, había salido de su casa, y fue con valentía la que le habló del Señor. Pon la siguiente, Rubén, pon la siguiente. Aprovecha cualquier oportunidad
para hablar de Dios. Como aplicación para nosotros, hermanos, la responsabilidad de la predicación de la palabra de Dios no es del que la transmite solamente desde el púlpito, como se ha dicho antes, sino de cada uno que la oye. Sabemos que el Señor quiere que seamos nosotros los que compartamos su palabra. Y esa es responsabilidad, ¿no? A veces ponemos pegas, decimos, no se lo voy a hablar a este hombre porque este es muy difícil, a esta persona, es imposible que me la acepte la palabra de Dios, que acepte el plan de salvación. Esta muchacha fue un ejemplo porque había sido maltratada, había sido sacada de su familia, estaba en un país extranjero y allí le habló a la mujer del invasor de su país y por ella era la única esperanza que Naamán tenía de curarse. El Señor la usó para transmitirle el mensaje de salvación. Y es curioso porque no fue una predicación ni fue un estudio bíblico. Ella, con unas sencillas palabras, vamos a leer el versículo 3. Dice: esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ese es el mensaje para cualquiera que no conoce al Señor. Si te dirigieras a la palabra de Dios y buscaras cómo Él puede sanarte del problema del pecado, Él te sanará. Y así se lo dijo, ¿no? El versículo 5 dice que el rey de Siria lo mandó a Naamán, fue con mucho dinero, formó a sus soldados, prepararon carros y caballos y fueron en busca de Eliseo. Hizo caso. Se dio cuenta del problema que tenía Naamán y acudió en busca del portador de la palabra de Dios, que era Eliseo. Se dirigen a la casa del rey Joram, al rey que estaba en Samaria, el rey de Israel, y seguramente esperaban encontrar al profeta por allí cerca. Si no en el palacio real, era en un palacete, ¿no? Como profeta de Dios. Y conforme a las costumbres, llevaban una carta de presentación, de recomendación. Y yo me acordaba de un pasaje anterior, en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 13, que lo vamos a leer, una hoja anterior, Segunda de Reyes 3:13, dice: entonces Eliseo dijo al rey de Israel, a este rey: ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarnos en manos de los moabitas. No tenía buena relación, no tenía buenos recuerdos el rey de Eliseo, ¿no? Porque le habló claro. Y sin embargo el rey pensó que era una estrategia de los sirios para provocar una guerra contra Israel. De nuevo tenemos a un rey, en este caso a un jefe del ejército mandado por el rey, en la puerta de Eliseo, buscando su ayuda. Me imagino que se sorprendería, ¿no?, cuando llegó, esperando verlo en un palacete, en un palacio, y se lo encontró en una humilde casa, una pequeña casa alejada del palacio real, y cargado de dinero, ¿no? Llevaba 300 kilos de plata, 350 kilos de plata, 70 kilos de oro y 10 trajes de calidad. O sea, iba cargado de dinero para dárselo a Eliseo. Sin embargo, Eliseo, luego lo veremos más adelante, quizá otro día, no aceptó el dinero. Para él podía haber sido la solución. Vivía en una situación humilde y eso era mucho dinero. Y una compañía de soldados y de carros en su puerta, en la puerta del profeta. Y el orgullo le hizo pensar en cómo sucedería. Naamán pensaba que iba a suceder esto de una manera, ¿no? A su manera. Ahora saldrá, invocará a su Dios, pondrá mi mano sobre la herida y se sanará. Así lo había pensado él, ¿no? Pero no fue así. Se llevaría otra sorpresa también cuando Eliseo no salió ni a recibirle.
Eliseo no salió a recibirle. Versículo 10 del capítulo 5 dice: entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Pero no salió él. Fue un siervo de Eliseo el que salió a recibirle. Pon la siguiente imagen, Rubén, porfa. Llegó y fue un siervo el que le atendió. Seguramente nada más empezaría ya a ver las cosas diferentes a como lo había pensado, ¿no? Dice, parece ser que esto no está saliendo a mi manera, ¿no? Que él había pensado de una forma. No hubo un recibimiento, porque era un general del ejército, era el jefe del ejército, y quizás le esperaba un recibimiento grande, como él merece, ¿no? Era el ministro de defensa de su país. O sea que no estaba él contento con el recibimiento que había tenido por parte del rey ni por parte de Naamán tampoco, de Eliseo, ¿no? Era el general más condecorado y no hubo ninguna reverencia, no hubo ningún regalo por parte de Eliseo, no iba nada. Solo un mensajero salió, lo recibió con una orden rara. Y el orgullo del general brotó. Versículo 11. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Él ya se había hecho la fórmula de cómo iba a ser el plan de salvación, ¿no? Eso me recuerda a lo que dice Pablo en Primera de Corintios. ¿Puedes ponerlo, Rubén, sin mover eso? Lo busco aquí. No, déjalo. Primera de Corintios 1:23, el apóstol Pablo. Vamos a leerlo. Dice: pero nosotros predicamos a Cristo. Esa es la predicación, aunque algunos crean que la salvación puede ser de diferentes maneras, ¿no? Dice Pablo, que nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. No era de la forma que Naamán, el general, quería obtener la salvación, ¿no? Y es que las personas están dispuestas a pagar lo que sea por su salvación. Están dispuestas a hacer grandes penitencias, grandes promesas, obras de toda clase, ¿no? Pero el mensaje, hermano, es sencillo. El mensaje es sencillo. Nuestros méritos no valen. El general pensaba que esto era como las batallas que él estaba acostumbrado a hacer, ¿no? Los méritos de sus soldados y sus méritos son los que valían para conquistar. Pero en la salvación nuestros méritos no valen. No por obras, para que nadie se gloríe. Aquí no hay gloria. Ahora después veremos cómo había que bajarse de ese orgullo que tenía, ¿no? Para algunos el mensaje es escandaloso, para otros es demasiado fácil. No sé si le había hablado a alguien y ha dicho, eso no puede ser tan fácil. Solamente con creer podemos decirle, lee Romanos capítulo 10, versículo 9. Alguien que lo lea, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 9. Para los que nos dicen, no puede ser tan fácil. El primero que lo encuentre. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Ese es el mensaje. No hay otro. No hay una predicación larga, no hay ningún mérito que podamos hacer, porque no tenemos méritos ninguno, porque tenemos la lepra, tenemos el pecado, tenemos que ser sanados, como Naamán, y no a nuestra manera, como él pensaba. Aunque sea fácil, para el Señor no fue fácil.
No hay mente humana que pueda alcanzar el tremendo valor del plan de salvación de Dios, porque mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y resucitar. Y eso es de inmenso valor. Pero nosotros no podemos hacer nada, solamente creer, como ha leído nuestro hermano Gabri, creer de corazón que eso es real. Ya Él ha pagado la pena, Él ha pagado la deuda de nuestros pecados. Todo el que quiera ser librado de ese problema debe creer en el Señor. Tiene que reconocer como válido el camino que traza el Señor, no el que nosotros pensamos. A veces pensamos que podemos conseguirlo haciendo obras. Eso viene después. Las obras vienen después. Pero el nacer de nuevo viene por creer de corazón, primero como hizo Naamán, iba en buen camino. Este general reconoció que tenía un problema. Se dirigió al que llevaba la palabra del Señor. Pero finalmente se confundió en la forma. Aunque luego tuvo misericordia del Señor. Ahora lo vamos a ver. Naamán quería entrar, dice el Señor que es estrecha la puerta. Es verdad. Angosto el camino que lleva a la salvación, es verdad. Porque estamos nadando contra corriente, estamos diciendo que no a lo que el mundo dice que sí. Y la gente nos desprecia por eso. Porque el mundo ve cosas normales y nosotros no las vemos normales porque la palabra del Señor nos dice que no son normales. Y ese era el problema de Naamán, que quería entrar por la puerta estrecha con su caballo, montado a caballo. Todavía no se había bajado del caballo. Hermanos, ¿cuántas veces hemos querido hacer las cosas montados en nuestro caballo? Sin bajarnos a poner el pie en la tierra, sin deshacernos de nuestro orgullo, sin humillarnos, como lo hizo la sierva, que aprovechó la más mínima circunstancia para hablarle del plan de salvación, de dónde tenía que dirigirse para sanarse de la lepra. Y este gran general, que era un gran general, quiso entrar en esa puerta estrecha montado a caballo, a su manera. Y su manera era siempre ir a caballo mandando. Y el Señor dice que esa manera no vale. Pon la siguiente imagen, Rubén, por favor. Su soldado. Versículo 13. Fijaos lo que dice el versículo 13. Mas sus criados, que eran sus soldados, se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Hay gente que desprecia la salvación porque la ve fácil. Y le dicen sus soldados, unos soldados sin condecoración, soldados rasos de la tropa, se dirigen al general en jefe directamente. Tuvieron que echarle valor. Pero a mí me llama la atención la forma en que se dirige a él. Padre mío. Sabemos, los que hemos estado en el ejército de nuevo, que no podemos nosotros dirigirnos directamente al general. Yo estuve 13 meses en el ejército y no vi al general nada más que 2 o 3 veces. No podía acercarte a él. Si no, los que han estado en el servicio militar lo pueden decir, ¿no? No, Ramón, ¿cuántas veces has visto tú al almirante? Ninguna. Y tú, Pedro, yo lo vi 2 o 3 veces, nada más. Y estos soldados se acercaron y le dijeron: Padre mío. Vamos a leer otra vez el versículo 13. Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Si el plan de salvación fuera hacer penitencias, dar limosna y otra serie de cosas, de obras buenas, ¿no la harías? ¿Cuánto más si el Señor ya ha pagado por ti? Tú no tienes que pagar. Qué sabiduría de estos soldados, ¿no? Estamos analizando personajes y estos soldados rasos se atrevieron a acercarse a su general. El general ya había dado toque de retirada. Él ya había dicho: vámonos. Y cuando el general dice vámonos, nos vamos. Sin embargo, se pararon y se acercaron a él y le hicieron con mucha ternura: Padre mío, considera. Yo quiero dar gracias esta mañana al Señor por las personas que Él usó para que me dijeran: Padre mío, o no, Padre mío, recapacita lo que estás haciendo.
reconsidera que el plan de salvación viene por aquí. Y que insistieron. La palabra blanda, como dice Proverbio, quebrantó el corazón duro de ese general y fue llevado a la humillación. Ahí es donde tenía que llegar. Ese era el momento y el Señor lo sabía. Y el Señor sabía todos los medios que él tenía que usar para llevarlo hasta ahí. Hermano, gracias, Señor, por todas las cosas que tú hiciste para llevarme al valle de la humillación. Hay un libro que se titula La humillación, una virtud olvidada. Y hay una frase que me gustó y la voy a leer. Quiero que tengáis oídos, ¿no? Porque realmente es una lucha. Dice: el valle de la humillación equivale a todas las experiencias humillantes que Dios permite que ocurran en nuestra vida. Voy a repetir. El valle de la humillación equivale a todas las experiencias humillantes que Dios permite que ocurran en nuestra vida, para aniquilar el pecado del orgullo, y para llevarnos y ayudarnos a desarrollar la humildad que agrada a Dios. Es un libro aconsejable, ¿no? Porque nos manda a que nos arrodillemos delante del Señor. Fijaos en esta historia la misericordia tan grande del Señor, como en la historia de cada uno de nosotros. En la mía, en mi caso, fueron años hablándome del Señor, hablándome del plan de salvación. El Señor usó muchas cosas y gente, diciéndome: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Y yo decía: anda ya, como Naamán. La sirvienta le había testificado a la mujer de Naamán. La mujer de Naamán se lo dijo a su marido: mira lo que dice esta, que si vas a tal sitio te curas. Eliseo le mostró, Eliseo no ha aparecido en escena todavía, ni aparece, pero le mostró el camino por medio de un mensajero. Los soldados también actuaron y lo usó el Señor para animarlo sabiamente y diciendo: ¿dónde nos vamos, general? Señor mío, Padre mío, ¿dónde vamos? Reconsidera tu actitud y vuélvete al Señor. ¿Cuántas veces hemos tenido la providencia del Señor en nuestras vidas? Ha habido hermanos, hermanas, o lo que el Señor ha querido usar para que reconsideremos nuestra posición, y en principio nos hemos rebotado y hemos dicho: anda ya, pero el Señor es misericordioso, ¿no? Cuánta paciencia, cuánta misericordia tiene el Señor con nosotros, ¿no? Usando a tantas personas y tantas circunstancias para llevarnos al Señor. No a mi manera, Señor, como pretendía Naamán, sino a la tuya. Lo mismo ocurre con cada uno de nosotros, ¿no? Todos tenemos nuestra historia y todos sabemos la misericordia que ha usado el Señor. Pero fijaos al final, Rubén, por la última diapositiva, por favor. Ocurre el milagro. El final, versículo 14. Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpia. Qué bonito pasaje, ¿no? Me gusta. Tiene 4 pasos que todos tenemos que dar para zambullirnos en el plan de salvación del Señor. Fijaos lo que dice primero: descendió, se bajó del caballo, por fin. Gracias, Señor, que por tu misericordia ha hecho que yo me baje del caballo, que me baje de mi orgullo, de mi altivez, y te reconozca como Señor de mi vida. Ese fue el primer paso que dio Naamán, bajarse del caballo, ¿no? El siguiente paso, él se bajó del caballo, pero seguía con todos sus galones, con decoraciones, éxitos militares. Para zambullirse se tuvo que despojar de las chaquetas donde estaban colgados los méritos, ¿no? La cruz de mérito militar, ¿no? Todas sus estrellas, todos sus galones no valen para nada. No valen, porque lo que vale es la salvación del Señor. Los méritos son del Señor. El tercer paso, se baja del caballo, se despoja de todos los méritos personales que pudiera tener y se muestra tal y como es. No puedo esconder mi pecado.
Necesito ser limpiado por el Señor. Tercer paso. Ya todo el mundo podía ver su fealdad. Ya no era el gran general. Ya era uno de tantos, un pecador que necesitaba el Señor. Fuera medalla, fuera éxitos propios. La evidencia de mi enfermedad están a la vista de todos, que es el pecado. Y esos son los pasos que necesitamos, hermanos, si hay alguna persona que no conoce al Señor, que no ha dado todavía ese paso. Quizás te hayas bajado del caballo, quizás te hayas despojado de tu chaqueta, de galones, de méritos propios, que quieres impresionar al Señor, o quizás no quieras vivir de otra forma porque estás bien. En general tenía de todo lo que el mundo puede dar. Tenía dinero, podía viajar, era el número 2 del país, pero, dice la palabra del Señor, tenía lepra y tenía que solucionar ese problema. Y se dirigió al sitio correcto. Me imagino, entre ese paso y ese, cuando se zambulló 6 veces, eran 7, cuando se zambulló 6 veces y veía que se miraba y decía, si estoy igual, si tengo pecado todavía, si tengo mi lepra. Pero a la 7ª vez, cuando se metió la 7ª vez y salió, dice la palabra de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La promesa, hermanos, se había cumplido. La promesa se cumple si seguimos el plan de salvación que nos traza la palabra de Dios. Se cumple. Y entramos con nuestro pecado y salimos limpios. El Señor ya nos ve limpios. Salió completamente transformado. No solamente se curó físicamente de su enfermedad, sino que luego, ya veremos la siguiente predicación, que dijo que quería servir toda su vida al Señor. Ya no quiero ser el general. Las cosas viejas ya pasaron. Ahora son todas hechas nuevas. Yo quiero servir al Señor, Eliseo. Dime cómo puedo servir al Señor. Eso será la siguiente predicación. Salió totalmente transformado. Y para terminar, hermanos, esta historia, la historia de Naamán ilustra cualquier persona que no conoce al Señor. Nosotros no somos más ni menos que cualquier persona que no conoce al Señor. Pero sí hemos aceptado el plan del Señor. Y queremos que el que no lo conozca tenga también la oportunidad de hacerlo, ¿no? No seas como Naamán, que quiere hacer las cosas a su manera. Estuvo a punto, gracias a esos soldados que le dijeron, Padre mío, pudo ser eficaz la palabra del Señor, ¿no? Busca la dirección de la palabra del Señor, como hizo Naamán, y verás como todas las promesas se cumplen. Así que el Señor bendiga su palabra. El próximo día seguiremos con Eliseo y con otra historia, ¿no?